últimamente. Y por las noches, me ocurre con frecuencia que la realidad se transforma súbitamente y veo todo en una penumbra crepuscular. Al principio creí que este producto era fenómeno de un estado anímico. Es que estoy deprimida, te dije, y todo lo veo negro. Después lo atribuí a auras epilépticas y por último a la edad. Ahora ya sé que ninguna de las tres suposiciones fue acertada. Lo que pasa en realidad es que estamos pasando por otra crisis de electricidad. Los indicios de esto son numerosos. Por ejemplo, unos amigos míos que fueron a ver Los Malditos me dijeron: pues no le entendimos nada a la película, porque la mitad de los personajes tenían uniformes de SS que son negros y no se distinguían en la pantalla. Las cabezas parecían andar flotando en el aire como querubines. Salimos del cine convencidos de que habíamos visto La vida y milagros de Santo Tomás de Aquino. Otro día fue una fiesta y al entrar en la sala la encontré adornada con candelabros en los que se habían colocado todas las velas disponibles de la casa, incluyendo las que usaron los niños en la primera comunión y el cirio pascual que sirvió para ayudar a bien morir a la difunta abuela. Ay, es que por este rumbo hay apagones, me explicó la dueña. Nunca se sabe qué día van a ocurrir, ni a qué horas, ni cuánto van a durar. Lo que sí te digo es que llegan en el momento más inoportuno, como por ejemplo, cuando estoy viendo la única telecomedia que me interesa, o si estoy leyendo una novela policíaca, cuando estoy a 5 renglones de donde se dice quién es el asesino. No pudo continuar, porque en ese momento se apagó la luz y había que buscar los cerillos. Por último, cabe recordar las señas que me dieron para encontrar una calle. Se va usted a tientas y al llegar al cruce con una calle en la que todavía hay faroles encendidos, ahí es. La compañía de luz manda a sus clientes un cuadernillo con varias recetas de cómo ahorrar electricidad. Una de ellas, la más segura, consiste en apagar la luz. Por otra parte, varios organismos gubernamentales envían a los periódicos gacetillas pidiéndole al público abstenerse de encender un foco, excepto en casos de extrema urgencia. Los industriales ya le prometieron al señor presidente poner todo lo que esté de su parte para disminuir el consumo, etc. Y pensar que hace 8 años creíamos que íbamos a tener electricidad hasta para regalar. En las revistas norteamericanas aparecían anuncios de una de las empresas subcontratistas en los que se decía: mutatis mutatis. México se ilumina con interruptores en circuito de retrocarga marca Peabody. En 6 años, México aumentará su capacidad eléctrica en millones de kilowatts, lo cual constituye un incremento en la producción de energía eléctrica, que sería extraordinario. No digamos para nuestros subdesarrollados vecinos al sur del río Bravo, sino también en una escala norteamericana. Hombre, cuando yo veía estos anuncios, me llenaba de orgullo. Pero debo confesar que los años en que tuvimos electricidad a manos llenas pasaron inadvertidos. Y ahora viene el despertar y el reconocimiento de que todo tiempo pasado fue mejor. ¿Cómo? Después de acordado, da dolor. Y los apagones, la pantalla oscura, las piezas de veladora, etc. Pero lo que nos pasa con la luz eléctrica pasa también con otras cosas. El gobierno decide hacer un esfuerzo espectacular y gracias a él colocar al país a la cabeza de las naciones en determinado campo. Se hacen muchos sacrificios, mucha propaganda, se le dan varios abrazos al Banco Mundial. Se nos anuncia que ha aumentado nuestra deuda exterior como gran triunfo. Y al cabo de un cierto tiempo, se terminan las obras y se inaugura. A todo esto ya pasaron 6 años. Hay cambio de régimen. Como es natural,
El nuevo régimen no quiere meterse a gastar pólvora en infiernitos ya quemados. Si la propaganda ya dijo que teníamos tal cosa de sobra, ¿para qué producir más? En primer lugar, hay que buscar otros filones que sean vírgenes. Y en segundo, no vayan a decir que lo único que se hizo en este periodo fue continuar la obra de don fulano. El público, por su parte, sigue en el sube y baja. Primero, estamos en primer lugar. Y luego, que estamos fuera de competencia por agotamiento. Los hermanos Cerrojo, que estaban en Acapulco, eran los encargados de contratar alojamiento para los 30 y tantos scouts que íbamos a pasar 8 días de vacaciones. Sus pláticas con el dueño del Hotel M se rompieron abruptamente y los Cerrojo nos avisaron por telégrafo del acontecimiento. El telegrama decía: viejo tarará, niégase a alojarnos por menos de 8 pesos. Saludos, Agustín y Pepe Cerrojo. Leí este mensaje con una admiración trepidante que me dura hasta la fecha. Allí estaba, ante mí, el medio de comunicación perfecto, conciso, claro como el agua y permitía decir groserías de un extremo al otro de la República sin ofender los ojos del telegrafista, valiéndose de una clave, tarara, tan sencilla que no era necesario ni siquiera tenerla prevista. Por lo impersonal y rápido, el telégrafo fue en sus tiempos el medio de comunicación ideal para mandar malas noticias y pedir favores molestos. Hundióse escuadra anoche, saludos, punto. Dice el telegrama con que participaron el almirante Polyakov en San Petersburgo, la suerte de la flota rusa en el estrecho de Tuchima, no más para que se vean las ventajas que tiene el telégrafo sobre el teléfono para transmitir esta clase de mensajes. Imaginémonos al mismo observador comunicándose telefónicamente con el almirante a través de Asia. Bueno, está el almirante, y cuando el almirante se pone en la bocina, oye, prepárate para una mala noticia. Sí, es muy mala. No, es algo peor. Pues fíjate que anoche, 1000 veces preferible mandar un telegrama. Si el almirante cae al piso a leerlo, cuando menos le evita al otro de tener que preguntar: bueno, ¿me oyes? Bueno, ¿estás ahí? Bueno. Tampoco hay nada como el telégrafo para pedir favores molestos. Úrgenme 400 pesos. Mándalos esta vía. Ya te contaré. Saludos. Un telegrama sí tiene toda la elocuencia de la brevedad. Al que lo lee, a menos que sea un mal pensado, casi un degenerado, no se le ocurre pensar que los 400 pesos no sean realmente urgentísimos. Lo mejor que puede hacer es mandarlos y punto. No tiene por qué meterse en averiguaciones superfluas. Pero muchacho, ¿qué te pasó? Si llevabas más que creciente, ¿te robaron? ¿Perdiste dinero? ¿Lo jugaste? ¿Lo gastaste en mujeres? El telégrafo también está que ni mandado a hacer para recordar cosas desagradables. Permíteme recordar que su letra venció día 30 próximo pasado, punto. Saludos, punto. Ruego le liquide a deudo mayor brevedad posible, punto. Caso contrario, veremos penosa necesidad proceder judicialmente, punto. Saludos, punto. Sírvase presentarse en nuestras oficinas para dejar aclarado por qué dice si usted apoderado nuestro, punto. Saludos, punto. Las palabras ruégole, suplícole y sírvase, que pertenecen por completo al lenguaje telegráfico, tienen una perentoriedad, otra palabra digna del telégrafo, que rara vez se logra en la vida real. Desgraciadamente todo lo anterior es elogio dirigido a un medio de comunicación que ha llegado al ocaso. Nadie que necesite 400 pesos puede darse el lujo de enviar un telegrama y esperar pacientemente a que lo reciba el destinatario. Actualmente, el telégrafo sirve nomás para dar pésames y felicitaciones. Felicito lo motivo onomástico. Ayer recibí el último telegrama que me mandaron hace 2 años por el día de mi santo, que fue 23 de abril. El gobierno como patrocinador de las artes siempre me ha parecido una entidad ridícula. Los frutos de la injerencia oficial que me ha tocado ver son raquíticos. Ese señor que ves allí sentado, lamiendo sobres, es nada menos que N, el crítico más respetado en tiempos de Ávila Camacho. Si no fuera por esta chambita, ya se hubiera muerto de hambre.
elefantinos. Métale más personajes y todos los cambios de escena que crea convenientes. Al cabo ya el señor presidente le dijo a Celestino que nos van a dar 2 millones. Frase dicha por Christopher Domínguez a una servidora en 2014. O sencillamente descarriados. Si juntara todo el papel que he tirado a la basura en forma de invitaciones que me manda Bellas Artes para acontecimientos que no me interesan, alcanzaría para hacer una edición de tiro limitado de mis obras completas. Bueno, pues este concepto ya se acabó y he tenido que modificarlo a últimas fechas. A principios de diciembre suena el teléfono y la voz de una secretaria me anuncia: ¿va a hablar con usted el señor? Para los efectos de esta entrevista voy a llamarlo Rigodón. Mientras me comunicaba con él, lo recordé. Muy amable, bien educado. En 15 años lo había visto 2 veces, una detrás de un escritorio diciéndome que no está listo mi cheque, otra frente a un plato de langostinos. Su voz interrumpió el pensamiento. ¡Hermana!, me dijo. Vente corriendo a mi oficina que tengo que platicar contigo. Me dio su dirección usando el Noi Majestaticus. Ahora estamos en el Departamento de Actividades Culturales de una Secretaría de Estado. Fui al día siguiente creyendo que querría montar alguna de mis obras de teatro. Él me recibió en su despacho, bien puesto. Nos abrazamos, nos sentamos y durante 45 minutos me contó la historia de su carrera. Está llena de esplendores y descalabros. Estábamos en el extranjero, nos llamaron para ser secretario particular, se nos ocurrió poner la bandera rojinegra, tuvimos que renunciar. El señor N se había fijado en nosotros, me dijo: véngase, Rigodón, para que los haga sufrir como me hacía sufrir a mí. Estuvimos allí 6 años, se me ocurrieron varias ideas. Mencionó varias empresas semiculturales de mucho éxito que todo el mundo cree que nacieron en otros cerebros. El señor presidente dijo: hombre, qué buena idea, etcétera. Después de tantos combates por la cultura, Rigodón está acorralado en su despacho suntuoso, con su presupuesto, su chaleco bien cortado y su cara rozagante, dispuesto a dar la última batalla. Podría retirarme, pero creo que todavía puedo hacer una labor muy bonita. Se trata de muchas cosas, de tomar los frutos más sublimes del intelecto humano y ponerlos al alcance de los habitantes de los barrios más pobres de la ciudad. Por ejemplo, llevar una orquesta y tocar la novena en el Pedregal de Santa Inés y después explicarles a los que salgan a ver qué está pasando quién fue Beethoven. De formar una nueva clase de actores imbuidos de una gran conciencia social. No les pagaremos, pero les daremos oportunidad de foguearse ante un público desconocido, de ir a buscar este público desconocido en los lugares y en los momentos más inesperados. Hemos mandado a hacer unas graderías que se montan rápidamente con el objeto siguiente. Buscamos una calle apropiada en una colonia industrial en donde todas las puertas sean fábricas. A las 4 de la tarde cerramos la calle y montamos las gradas. A las 5 salen los obreros del trabajo, encuentran la calle cerrada, no pueden irse a sus casas y tienen que quedarse a ver la función de teatro. Educar al público así apresado por medio de obras que inculquen en el trabajador una nueva dignidad y conciencia de clase. Obras que digan: tú vales, tú te asociaste, tú formaste el sindicato, tú te enfrentaste al patrón, fuiste tú quien derrotó a las compañías imperialistas. Gracias a ti se hizo la expropiación petrolera. Por último, combatir el elitismo, el comercialismo y la pornografía que reina en la cartelera. Me contó la historia de una de las obras que forman parte de este programa. Fue escrita a la carrera. Tuvimos que estrenarla con solo 2 ensayos porque llegó a México el presidente de... Aquí entra el nombre de un país que está haciendo expropiación petrolera. Y quisimos que la viera para que supiera cómo había estado allí la cosa. Salió bien de milagro. A todos los que la vieron les gustó muchísimo. Ahora el gobierno
tiene el monopolio de las obras subversivas. La imagen representa un paisaje con figuras. A la derecha del cuadro está una isla verde. A la izquierda, una meseta elevada y árida donde hay una ciudad llena de smog. En el centro hay una mancha azul que representa el mar. Y en la parte superior del cuadro, entre nubes color de rosa y sostenida por angelitos vestidos de cartero en bicicletas, está Nuestra Señora del Correo. En la isla verde está una mujer de pelo castaño, con una caja de cartón en la mano, parada frente a una ventanilla que dice Correo. En la ciudad llena de smog, de la izquierda, aparece una figura masculina, de rodillas en un reclinatorio, con la mirada hacia lo alto, encomendándose evidentemente a Nuestra Señora del Correo. La leyenda al pie de la imagen dice: en junio de 1975, habiendo tenido que separarme de mi mujer por motivos de una enfermedad muy grave en la familia y regresaba a México antes de tiempo, de un viaje que estábamos haciendo los dos por Europa, ella se encontró ante un dilema, que consistía en que cuando hiciera el viaje, 8 días después, iba a tener que traer, además de su equipaje, todo lo que yo había dejado en las prisas. Juntos, estos equipajes pesaban 64 kilos, es decir, 42 de exceso. ¿Qué hacer? Dios la iluminó y le dijo en sueños: manda todo lo más viejo y que menos te sirva por correo. Al despertar, mi mujer puso en una caja de cartón la capa tejida que compró en una barata, mi suéter de capitán de submarino, mi chamarra de soldado, una decena de camisas manchadas, el traje sastre que a ella no le gusta, y otros efectos más. Amarró la caja y la envió al correo, en donde el empleado le informó que a México no se pueden mandar registrados bultos con ropa, lo que quiere decir que puede que lleguen y puede también darse el caso de que no lleguen. Pero de todas maneras mi mujer mandó el bulto, porque no tenía otro remedio. Cuando mi mujer llegó a México, yo le pregunté: ¿dónde está mi suéter de capitán de submarino? Ella me contestó: lo mandé por correo. Entonces yo caí de rodillas y me encomendé fervorosamente a Nuestra Señora del Correo. Pasaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas. Yo me pregunté: ¿dónde estará mi suéter de capitán de submarino? Y mi mujer se preguntó: ay, ¿dónde estará mi capa tejida que compré en barata? Pasaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas y luego otras tantas y el aviso no llegaba. Decidí consultar el caso con un empleado de correos que parece experto. Me dijo: si el bulto estuviera en Pantaco, usted ya hubiera recibido un aviso. Y si usted hubiera recibido un aviso, sería señal de que el bulto ya estaba en Pantaco. Pasaron otras 21 semanas cuando Nuestra Señora del Correo me iluminó. Ve a Pantaco, me dijo, y obedecí. Fui a Pantaco y en Pantaco entré en una oficina en donde había un foco, una silla, una mesa, una banca y un empleado leyendo una novela. Vengo a buscar un bulto, le dije y le describí el bulto tal como yo me lo imaginaba, con mi nombre en el centro y el de mi mujer en la esquina superior izquierda. Él me pidió otros datos, qué fecha lo mandaron, de dónde, yo se los di y él no apuntó nada. Salió de la oficina y regresó al rato con 4 libros en donde hubiera cabido la Suma Teológica, en manuscrito, con letra grande, que es donde están apuntados todos los bultos que han llegado al país por barco en los últimos años. Empezó a pasar las hojas a 120 por minuto. De repente se detenía y se quedaba mirando una entrada, como si no pudiera creerla. Y luego seguía pasando hojas a 120 por minuto. Cuando terminaba de revisar un libro, lo echaba debajo de la mesa. En el tercer tomo, encontró mi bulto. Por eso hago este exvoto que dedico al milagro que me hizo Nuestra Señora del Correo. Tuve que pagar 5 meses de almacenaje. Esta, 300 F. Es que tiene un detalle en la esquina. Mira, te la dejo en 200 para que se la lleve. Esta, 30, mira, 20 y se lleva con esto. ¿Lo exportamos o nos hundimos?
dijo hace algunos meses uno de los funcionarios más importantes del gobierno. Algún tiempo después de haberse hecho esta declaración, un amigo mío que es alfarero asistió a una ceremonia en la que el instituto premió la labor de varios artesanos cuyos productos han logrado rebasar las fronteras de la patria y han tenido buena venta y aceptación en el mercado internacional. Llévatelas 2x3. 2x3. Después de que los humildes artesanos mexicanos, Lipschitz, Finkerman, Wilkinson, fueron condecorados no solo por su inventiva y por su habilidad manual, sino también esa otra habilidad no menos importante, que es la de aludir a actuarios. Una serie de funcionarios y expertos echaron fervorines cívicos en los que se dijeron frases como estas. El señor presidente tiene mucho interés en... El campo está preparado. El mundo espera ansioso los productos salidos de manos mexicanas. Pueden ustedes estar seguros de que no haremos mal papel, señores. Podemos competir con la frente en alto. Al día siguiente de esa ceremonia, mi amigo, que también es pintor, hizo una antesala que es parte de un trámite necesario para sacar cuadros del país. Aunque parezca increíble, cada vez que un pintor mexicano vende un cuadro y tiene que mandarlo al extranjero, tiene que dejar de mostrar la satisfacción de las autoridades que aquello que se está mandando por correo no es ni joya arqueológica, ni es un Cabrera, ni fue pintado por Diego Rivera. Es un trámite que dura meses. Afortunadamente, no es el único camino para sacar cuadros del país. Hay expertos que recomiendan lo siguiente. Mira, coges tu cuadro, tomas un camión, te vas a Nuevo Laredo, cruzas la frontera con tu cuadro, nadie te dice nada. Lo aseguras y lo mandas por correo a Buenos Aires o a Berlín. Mientras el que tiene dinero y ánimos para viajar a la frontera exporta sus obras con toda rapidez, pues otros artistas que no tienen ninguna de estas cosas, están haciendo antesala en alguna dependencia oficial en espera de que un perito dictamine que la obra que han hecho no es tesoro nacional y carece de interés y valor artístico, y por consiguiente puede ser exportada. Y pues yo, pues aunque no soy artista, tengo una experiencia que aún siendo de menor escala es semejante. Mira, yo compré 2 camisas que quería regalar a un amigo que vive en el extranjero. Las empaqué muy bien, las llevé a la administración de correos más cercana. Cuando los empleados vieron la dirección, me anunciaron: tiene que usted ir a Pantango y solicitar un permiso de exportación. Mira, regalé las camisas a otro amigo que vive aquí. Así que o exportamos o nos hundimos. A mí, francamente, los funcionarios públicos me dan mucha lástima. Se pasan la vida anunciando que ya se va a depurar el servicio de asuntos pendientes o el departamento de peculad o que ya se va a resolver el problema de los inspectores balines, sin darse cuenta o tratando de pasar por alto la circunstancia que detrás, encima y debajo de ellos está muy bien atrincherada, la sacrosanta burocracia, con elementos que explican. Escriba usted una carta dirigida al secretario que diga lo siguiente: el suscrito fulano de tal, con todo respeto y esperando no causarle ninguna molestia con la intromisión ni distraer su atención de asuntos más importantes, expone. Esta carta debe venir por triplicado, acompañada de 2 retratos tamaño miñón del solicitante. Deben estar firmados en el reverso, con puño y letra del interesado, acta de nacimiento, acta de matrimonio, certificado de buena conducta, certificado de no adeudo. Presenta usted todos estos documentos en la oficialía de partes para su sello y después pase usted a ventanilla 7. Lo que no explica el empleado es que esta carta, que en jerga burocrática se llama solicitud previa, debería llamarse en realidad solicitud que se permita presentar la solicitud, y que la oficialía de partes abre de 11 a 2, mientras que la ventanilla 7
que es donde se hace el trámite posterior, se abre de 9 a 11. Bueno, ¿qué tal, Martín? Sí, 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 es en el departamento de abajo, en el departamento número 2. Sí, sí, ahorita lo envío rápido. Nomás va a tener que llenar unas fórmulas y ya. ¿Ya llenó las formas? ¿Ayer? ¿Seguro que fui yo? Pues ahorita lo ayudo, pero como en una media hora, porque ya va a empezar mi lunch. Sí, sí, en una media hora, no, no hay problema. Ahorita marquen una media hora, sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Una de nuestras características más notables y la que nos hace distinguirnos del resto del mundo conocido es que, a pesar del aumento desorbitado de la población, de lo bajo de los salarios de la mayoría de los mexicanos, del atrasado de la agricultura, de la aridez del terreno, de lo raquítico de la industria y de las inundaciones, nos arreglamos para vivir como reyes. Digo vivir como reyes no en el sentido de pasarle estupendamente, sino en el que cada hogar mexicano, por humilde que sea, cada oficina, por rascuache que nos parezca, cada organización, por mucho que carezca de importancia, tiene una constitución que es copia exacta de la corte de los faraones. En cualquier organismo mexicano que examinemos, encontraremos una persona que funge como rey y que ejerce poder limitado, dentro de sus posibilidades, por derecho divino. Un administrador incompetente y uno o muchos esclavos. Para sustentar lo que acabo de decir, voy a poner 2 ejemplos que me parecen dignos de estudio. Primer ejemplo, voy a manera de aguas termales que queda en medio de un desierto, a 20 minutos en automóvil de lo que podríamos llamar la civilización. Llego en coche de alquiler, despido el coche, compro los boletos que me vende el administrador incompetente. No me dice que la alberca está vacía, no precisamente vacía, sino llena de niños horribles controlados a gritos por sus respectivas madres. Yo mismo me he cortado la retirada despidiendo el coche de alquiler. Tengo que esperar 1 hora y media a que venga el camión que hace el servicio regular. Hago de tripas corazón. Me pongo el traje de baño y me acuesto en el pasto a tomar el sol, teniendo cuidado de no picarme con las espinas de mezquite que allá abundan. Pasa un rato. Se me ocurre una idea genial. Voy a tomarme un Tom Collins. Voy al bar y se lo pido al cantinero, que está leyendo una revista de monitos. Es el rey. Al oír mi voz, suspende el trabajo intelectual que está entregado, me mira majestuosamente y me dice: no tengo hielo. Nomás que venga el muchacho, lo mando por el hielo y le preparo su Tom Collins. Había que ir por el hielo a un lugar que queda a 200 metros. Regreso al paso a tomar el sol. Pasa media hora. De pronto veo lo que me llena de esperanzas. El esclavo empujando una carretilla con un pedazo de hielo. Pasan 10 minutos. Comprendo que al rey ya se le olvidó que yo quiero un Tom Collins. Voy al bar y le pregunto qué pasó. Él vuelve a dejar su lectura y me dice: no tengo ginebra. Hago una rabieta y le pido otra cosa. Ahora se lo llevo, me promete. Vuelta al pasto y al sol. Pasan 10 minutos. Vuelta al bar. El cantinero sigue leyendo. Al verme de regreso y al borde de la apoplejía, se da una palmada en la frente y me pregunta: ¿qué fue lo que me pidió? Caray, a mí esto me parece precioso. Un país tan árido, un pueblo tan pobre, una cantina tan furris y todo manejado con tanto desparpajo. Segundo ejemplo. Alguien comete la torpeza de mandarme un documento importante por correo aéreo, certificado Special Delivery. Al mismo tiempo de hacer el envío, me envía una carta por correo aéreo ordinario en la que me avisa que está haciendo el envío. La carta llega en 2 días. Nada de documento. Pasan otros 2 días. Nada de documento. Al tercer día es domingo, día en que no trabaja el cartero, que en este caso es el esclavo. El lunes el esclavo es San Lunes. El martes voy a administración de correos. Me atiende un empleado con camisa amarilla bordada, dientes de oro y cabello ensortijado. Y lleno de vaselina. Es el administrador incompetente. Se niega a creer que yo soy yo, que alguien me ha mandado un documento y que mi dirección existe. A fuerza de insistir, logro que saque una lista de registrados. Allá aparece un envío consignado a mi nombre. Nomás que no se lo puedo entregar porque ya se lo llevó el cartero. Regreso a mi casa a esperar al cartero.
Cuando el cartero llega, no me trae más que uno de estos anuncios que se tiran directamente a la basura. Vuelta al correo. Esta vez entro directamente en la oficina del jefe, que es el rey. Me recibe como Moctezuma de haber recibido a Cortés, temblando, pero majestuosamente. Le explico el problema. Él manda a llamar al administrador incompetente. Atienda al señor, le ordena el rey. Ahora el administrador incompetente es una seda. ¿Cuándo dice usted que salió el envío? Me pregunta pelando los dientes de oro. 5 minutos después, tenía yo el documento en mis manos. Me dio tanto gusto que no me detuve a preguntarles qué habían entendido por Special Delivery. Probablemente Top Secret. Pero lo que me interesa subrayar es la dignidad y compostura con que el mexicano mete la pata. En materia de popularidad, la mayoría de los policías del mundo están de capa caída. Yo creo que hace mucho que nadie dice en serio, ni ningún idioma, aquella frase antigua de, hombre, si es usted inocente, no tiene nada que temer de la policía. Ahora, los que hemos tenido la suerte, decimos, hasta la fecha, he tenido la fortuna, aquí conviene tocar madera, de no haber caído en manos de la policía. No que uno no se sienta honorable, pero todos conocemos gente igual de honorable o más que se la ha visto negras con la Procuraduría. ¿Sabe usted por qué la mayoría de los mexicanos trata y generalmente logra evadir impuestos? Me dijo un experto en la materia. Porque están en contra de la policía. La policía, dice el razonamiento, que es la manifestación más notoria de la autoridad. Si el causante considera que funciona de manera indebida, pues se desquitan pagando. Yo, francamente, confianza en la policía, pues nunca la he tenido. La primera vez que vi a un policía en actuación profesional, iba yo caminando por la calle de Abre, entre Chapultepec y Marsella. Eran como a las 9 de la noche. Lo primero fue un silbatazo. Después, un hombre desarrapado corriendo. En tercer lugar, un policía gordo y chaparro. No sé si era reumático, si le pesaban los zapatos, pero evidentemente ahí estaba quedándose allá muy, muy, muy atrás. Sin dejar de pitar ni detenerse, el policía abrió la funda, sacó la pistola y disparó al tiempo que cruzaba la calle de Abre. No sé si quiso disparar al aire, pero el fogonazo salió para arriba. La detonación fue muy fuerte, me sorprendió y hasta me hizo dar un brinquito. Además del fogonazo y del tronido, se vio salir del cañón de la pistola un chisporrotón. Después de todo esto, el policía salió corriendo de mi campo visual hacia la derecha. Entonces me di cuenta de que la calle estaba llena de gente. Cuando el policía iba a la mitad de la cuadra entre Abre y Nápoles, disparó un segundo tiro. Para esto, el perseguido se había perdido entre las sombras. Unos muchachos que estaban parados en la esquina de Abre gritaron, ¡arriba el caco! El siguiente episodio es breve. Estoy en Insurgentes. Está el Alto por aquel lado. Hay un policía junto al semáforo. Una anciana está cruzando la calle en dirección a la Sagrada Familia. Y un imbécil manejando su auto a toda velocidad se pasa al alto, atropella a la anciana y huye sin detenerse. Cuando llego junto a la atropellada, el policía, que por cierto no ha apuntado la placa del que huyó, le está diciendo, pues ¿para qué se cruza, señora? Un día, unos amigos y yo colaboramos con la policía en la captura de un delincuente. Íbamos por la calle de Lieja en un coche cuando vimos en la entrada de una lonchería a varios curiosos alrededor de un hombre que evidentemente había recibido un botellazo y que tenía toda la cara ensangrentada. Casi simultáneamente oímos el silbatazo. Vimos un policía corriendo a media cuadra y más lejos, apenas distinguible porque pues, era de noche. Un bulto que nosotros supusimos era el delincuente. Con uno de esos impulsos idiotas de los 18 años, el que iba manejando metió el acelerador y antes de que nos diéramos cuenta de todo lo que hacíamos, ya el coche estaba interceptando al fugitivo. Era una especie de ropavejero y trae un costal a cuestas. Él venía corriendo por Lieja, nosotros dimos vuelta en la diana y casi se estrelló con el coche. ¡Déjenme ir por su santa madre!, nos dijo. En ese momento ya todos estábamos de su parte, pero
Era demasiado tarde. El policía ya estaba demasiado cerca. Lo que pasó después nos hizo arrepentirnos de nuestra acción. Cuando el policía vio al fugitivo atrapado y sintiéndose probablemente apoyado por nosotros, le dio una garrotiza completamente superflua al ladrón. Después quería que lo lleváramos a la delegación y pues nos negamos. Lo llevamos con el preso y el costal a la lonchería donde estaba el descalabrado. Cuando nos quedamos solos, sintiéndonos culpables, descubrimos que del costal se habían salido varias cosas que están en el piso del coche. Eran muñecos de celuloide y nos sentimos peor que antes. La vergüenza nos impidió durante un tiempo la comprensión de que estábamos frente a un enigma tan oscuro que en 27 años no he podido resolverlo. ¿Qué conexión puede haber entre unos muñecos de celuloide, un botellazo y una lonchería? Cada año, todos los países de América Latina gastan en educación entre 1 y 2/5 partes de su presupuesto oficial. Además de eso, sus respectivos gobiernos están muy satisfechos y se lo andan contando a todo el mundo como ejemplo patente de su desinterés en la carrera armamentista. Asistir a una escuela no es una obligación, es un derecho. Cada año la gente hace colas larguísimas con tal de inscribir a sus hijos en una escuela. Cada año se construyen nuevas escuelas y cada año también hay más niños que se quedan sin escuela. La gente que nunca ha ido a una escuela vive convencida de que esa es la única razón de su fracaso. En cambio, la que se ha ido a una escuela cree que fracasó porque no aprovechó la enseñanza. El caso es que la escuela es un elemento fundamental en las frustraciones de toda la gente. Esto en lo que se refiere a la educación elemental. En lo que se refiere a la superior, la cosa es todavía más extraña. Cada año se inventan nuevas carreras o apéndices de las ya implementadas en forma de maestrías, doctorados, especialidades y un sinfín de cosas. En este campo, como en casi todas las aberraciones, los Estados Unidos van a la cabeza. En ese país se descubrió que todo se puede enseñar y que todo se puede aprender. En una escuela se dan clases de vida creativa, se dan cursos de relaciones personales, de apreciación a obras de arte, de euritmia. Es el arte de moverse armónicamente. El resultado de todo esto es que la edad escolar va desde los 4 hasta los 75 años. Si se descuida uno, pasa de la escuela a la tumba. Para mí, todo esto es inexplicable. ¿Por qué quiere ir la gente a la escuela? ¿Por qué cree que va a aprender algo en esos antros? Mi experiencia personal me indica que las cosas son muy diferentes. Por ejemplo, yo me pasé unos 18 años de mi vida sentada en una papelera. Sin embargo, el 90% de los conocimientos que aplico constantemente los he adquirido fuera de la escuela. Me ha servido mucho a leer y escribir, pero eso me lo enseñaron en los primeros 6 meses que pasé en la escuela. Sumar, restar, multiplicar, dividir, son operaciones que hago con mucha cautela y con gran dificultad. Cualquier dependiente de miscelánea me gana. En cambio, no sé distinguir una planta dicotiledónea y si lo supiera no me serviría de nada. Recuerdo que a Tenochtitlan se entraba por 4 calzadas, pero no sé cuáles eran, ni cómo se llamaban, y no sabría decirte dónde estaban. ¿De qué me sirve saber cuál es el tarso, el metatarso o los dedos? En la escuela de ingeniería me pasé un año entero estudiando afanosamente geometría descriptiva. Es una materia a la que todavía no se le ha encontrado aplicación práctica. Pero no se me malinterprete. Con esto no quiero decir que los conocimientos no sirvan de nada. Lo que quiero decir es que la escuela es el lugar más inapropiado para adquirirlos. Creo que las condiciones fundamentales del aprendizaje son la voluntad de aprender del sujeto, la posibilidad real de aplicar el conocimiento.
No puede uno sentarse todos los días en una silla incómoda, porque si no en casa se arma un borlote y reprueba uno el año. Al cabo de 12 o 15 empezar a aprender lo que realmente hace falta. Es un derroche de tiempo y de dinero y nadie tiene por qué permitirse. Pero creo que lo que pasa es que el sistema escolar es una confabulación diabólica, de la que los alumnos son las principales víctimas y los contribuyentes las segundas. Los padres de familia tienen la necesidad urgente de deshacerse de sus hijos un determinado número de horas, mientras estos tienen edades que varían entre los 4 y los 15 años. Los maestros, por su parte, tienen que ganarse la vida, se ven obligados a hacer algo en esa enorme cantidad de horas. Hacen cosas tremendas. Se explica, por ejemplo, el Quijote. De tal manera, después de la explicación, pocos son los valientes que se atreven a leerlo. Se da un curso de historia universal en el que se concede en 15 minutos y un párrafo a la Guerra de los 30 años. Yo, por ejemplo, pasé un curso de literatura española en la que no abrimos más libros que el texto. Eran los datos biográficos y bibliográficos de 150 autores. La fecha que aprendíamos un día se nos olvidaba al día siguiente. Un tema tan apasionante como es la historia de México en el periodo que va entre la consumación de la independencia y el inicio del porfiriato, más o menos, se convirtió en un soponcio que duró un año por un maestro cuyo nombre no voy a mencionar, pero que es figura política, que llegaba con un cuarto de hora de retraso, se sentaba, bostezaba y empezaba a hablar con el sonsonete que era característico y nos reclamaba. Claro, comen como boas y como náufragos y luego se están durmiendo. No solo hizo pedazos la materia, sino parte de mi vida. Pero a los 12 años de estudio no se puede soltar el arpa. Hay que terminar la carrera. Por eso está el mundo rebosante de profesionistas inútiles que creen que con ir a la escuela bastaba. Al actual ritmo de construcción de escuelas, se necesitarán 10 años para compensar el déficit de 42,000 aulas que hay en el país, declaró la semana pasada el licenciado Carlos Campuzano Oñate, subgerente del Comité Administrativo del Programa Federal de Construcción de Escuelas. Todo parece indicar que en los 10 años que llevará a compensar el déficit actual, se había creado otro déficit todavía mayor. Es decir, que todos los esfuerzos que se hacen en este sentido no solo no son suficientes, sino que ni siquiera impiden que el problema se vuelva más grande. Esto, junto con el sopor por el que atraviesan las inversiones, la encefalitis y el COVID, fueron los 3 desastres nacionales de que nos tocó enterarnos la semana pasada. Con respecto al problema de educación en México, conviene decir lo siguiente. La falta de aulas no es más que una de las tantas cabezas de la hidra y la que aparece con más frecuencia, o mejor dicho, la única que aparece. En efecto, nos enteramos que se han construido tantas más cuantas aulas, que hay tantas más cuantas otras, o bien que hay tantos más cuantos niños sin aulas. Es menos frecuente que se den a conocer estadísticas referente a los otros problemas del aspecto educativo. El déficit en el número de maestros, el grado de preparación de los mismos, la falta de asistencia de maestros y alumnos, la utilidad de los textos, el aprovechamiento en clase, la exactitud de las calificaciones, etc. La razón de que esto suceda es, creo yo,
que vivimos en un medio esencialmente monumentalista. La educación es la escuela, el edificio de la escuela. Aprender es ir todos los días a ese edificio que tiene en la entrada un letrero que dice, por ejemplo, Josefa Ortiz de Domínguez, y sentarse en la banca a esperar a que dé la hora de la salida. Para los gobernantes, dar educación al pueblo consiste en recorrer construcciones recién terminadas, cortar listones y develar placas que digan algo, este plantel fue construido siendo presidente de la República, etc. Esta tendencia de ver la educación como edificio quedó para mí claramente ejemplificada el día que vi salir de una escuela a la directora, acompañada de 3 profesoras y un maestro. Mientras el conserje echaba candado, la directora se volvió a darle una última orden. Y entonces vio tras la reja, no solo al conserje, no, sino el patio de deportes, con el piso encharcado, pues porque había llovido. Todo esto enmarcado por los 2 cuerpos del edificio, con sus corredores, todo muy limpio y recién pintado. Al fondo se veían unos jacales miserables y a lo lejos los volcanes. La directora, que llevaba una peluca importada de Corea, se volvió a sus acompañantes y les dijo sonriendo, ¡ay, miren qué re chula nuestra escuela! Se refería al edificio, porque lo que pasa adentro es funesto. Los lunes por la mañana, la directora reúne a los alumnos en el patio y después de hacer los honores a la bandera y de cantar el himno nacional, les explica por un sistema de altavoces cuáles son las virtudes que debe propender toda mujer mexicana y qué clase de zapatos deben usar los hombres. Después, lee la lista de los reprobados, de los que no han pagado el regalo de su propia madre, de los que no llegaron a tiempo para hacer calistenia. Y después de todo esto, entran a clase. Entrar a clase es meramente un decir, porque no es necesariamente entrar a tomar clase, porque hay veces, yo lo he visto desde un balcón vecino, que el maestro llega tarde, o no llega, o llega nomás a corregir trabajos. En otros casos el maestro es puntual y explica su materia, pero los alumnos no le hacen caso, porque están ocupados en hacerle jus d'esprit a la empleada de la casa vecina. Y después de ver todo esto, me entero, gracias a lo revelado por el KPC, que de una población en edad escolar, 22 millones de individuos, solo 10 van a la escuela. Es decir, que a pesar de que una parte considerable, casi desproporcionada, del presupuesto oficial está aplicada a la educación, hay 10 millones de mexicanos que están recibiendo una educación deficiente, mientras que el resto no está recibiendo educación de ninguna especie. La solución que ha sido propuesta consiste en pedirle a las clases de mayores recursos que ayuden a resolver el problema, por un elemental sentido de justicia. Yo, francamente, creo que esto no va a ser suficiente. Creo que por este camino lo más que se puede lograr es que el país de edificios, por lo general horribles, en cuyo interior no sucede nada de provecho, tengo la impresión de que el problema es de tal índole que no tiene solución dentro de los medios tradicionales, aunque estos se multipliquen. La situación escolar está peor cada día. En eso, según parece, casi todos estamos de acuerdo. El problema consiste en que la demanda de educación ha crecido de una manera que es imposible de satisfacer. Para otros, la crisis ha sido causada porque los jóvenes han perdido la fe en sus maestros y se han vuelto revoltosos. Para otros más, lo que ha pasado es que la gente ha llegado a convencerse de que el que no tiene un título colgado en la pared está corriendo el riesgo de acabar en empleado de limpieza. Esto hace que las escuelas y las universidades no sean más que campos de concentración, en los que los jóvenes pasan entre 14 y 18 años de su vida con la esperanza de lograr al final un papel que los defienda de los embates de la fortuna y los ponga en condiciones de competir. Tanta preocupación ha causado el problema que ya están apareciendo soluciones.
Una de ellas, la más drástica, es la China. Allí llegaron a convencerse de que como profesionistas que estaban produciendo las universidades, lo mejor era cerrarlas por un tiempo. Ahora ya las volvieron a abrir y parece que la capacidad de admisión de los alumnos de nuevo ingreso en toda China es la 10ª parte de la que tiene la Universidad de México. Otra solución que ha sido propuesta consiste en abolir por completo las escuelas y dedicar los fondos que antes invertían en este concepto en formar bibliotecas y salones de conferencias a los que puedan asistir los que verdaderamente estén interesados en aprender algo sin tener por ello ningún título. Una de las peculiaridades que tiene este problema es que mucha gente lo considera novedoso, como si algo hubiera pasado en los últimos 10 años que hubiera echado a perder las escuelas, a los maestros, a los alumnos. En realidad yo creo que la situación ha sido la misma desde el momento en que se descubrió que aplicando las leyes de Newton se puede calcular una viga, ahorrarle con eso 1,000 pesos a un cliente y cobrarle 200 por el servicio. Lo que hace la gente en las escuelas no es buscar conocimientos, sino procurar no morirse de hambre. Y hacen bien, porque los conocimientos que adquiere uno en la escuela son mínimos. Y la verdad de esta afirmación la puede comprobar cualquiera. Haciendo memoria, trasladémonos con el pensamiento a un año cualquiera de nuestro aprendizaje y veremos que los recuerdos que se nos vienen, encima, aparte de deprimentes, son muy divertidos. Por ejemplo, el primero de secundaria. Uno de los rasgos fundamentales de este grado para mí fue la aparición en mi vida del maestro Raspita, de aritmética, conocido por los alumnos de tercero como la cachimba. A la colaboración entre Raspita y yo se debe a que yo nunca haya aprendido a sacar la raíz cuadrada o la raíz cúbica de un número. Y esta deficiencia que yo consideraba una desgracia me persiguió hasta la escuela de ingeniería, en donde descubrí con gran satisfacción que el 70% de los maestros compartían mi incapacidad y la remediaba utilizando la regla de cálculo, que para eso es. Aparte de no enseñarme a sacar raíces, Raspita dejó en mi memoria muy bien grabadas 2 palabras que nunca había oído antes de conocerlo y que no he tenido la necesidad de utilizar después. Momio y guarismo, por número. En primero de secundaria también me daba clase un señor chaparro que tenía unos portafolios, un traje negro y los pelos en forma de aureola. La influencia que este hombre ejerció en mi vida es tan leve que no recuerdo ni siquiera qué materia enseñaba. Se apellidaba Moreno. Otro maestro famoso era el de cosmografía. Era blasfemo. No se escandalizó el día en que anunció que la Biblia estaba equivocada, porque en la tierra no había agua suficiente para producir el diluvio. Pero aparte de blasfemo, era astrónomo. Y ahora comprendo que sabía expresarse muy bien, porque me inculcó la idea de que la tierra no es más que un cuerpo minúsculo perdido en la nada, que forma parte de un sistema que se va ensanchando como partículas expulsadas centrífugamente por causa de una explosión. Era más de lo que yo estaba capacitada para aprender. Pasé varios años convencida de que la vida no vale nada. El profesor de botánica nos producía un terror completamente irracional, porque era muy buena persona. No logró en su exposición conectar lo que estaba enseñando con la realidad. Prueba de esto es que nunca en mi vida he tomado algo entre mis manos y dicho, esto es dicotiledonio. Hace algunas semanas, y con motivo de una pequeña polémica sobre un asunto en el que me cuesta trabajo tomar partido, hice una referencia a los libros de texto que usan actualmente en las escuelas. A los 2 días de publicado el artículo que contenía dicha referencia, recibí en mi casa 2 bultos y una atenta carta de la directora general de divulgación de la Secretaría de Educación Pública, que decía,
Envía usted, como obsequio de la Secretaría, una colección de libros de texto gratuito y otra del método de aprender haciendo. Ojalá que en alguno de sus magníficos artículos pueda dar su valiosa opinión sobre estos textos. A mí todo esto me da mucho agradecimiento. Los libros, la carta, los conceptos bondadosos expresados en ella, el interés en conocer mi opinión, etc. Pero en vez de saltar conclusiones y escribir artículos sobre estas, me he puesto a cavilar. Supongamos que yo, que no he estudiado pedagogía ni he dado clase en primaria, examino los textos. ¿Qué pasa si a los historiadores les dijeron turistas porque no estaban de acuerdo con los textos? ¿Qué van a decir de mí? O mejor dicho, ¿qué no van a decir? Ahora, supongamos que después de 6 meses de examinar los textos, me encuentro con una serie de errores garrafales en ellos y los denuncio. ¿Qué esperanzas hay de que se modifiquen estos textos? ¿Y cuánto dinero cuesta modificarlos? Este es el problema de producir libros a esta escala. Mas no vale que sean infalibles, porque tienden a ser inmutables. Pero esto no es una divagación tan gratuita como los textos, porque yo, francamente, no tengo tiempo para entrar en un estudio detenido de estos, y mal haría en meterme en tales asuntos que no es de mi especialidad. Lo que sí puedo hacer, en mi calidad de observador desinteresado y profano, y puesto que me están pidiendo mi opinión, es decir, las impresiones que he recibido a partir de un examen superficial de los textos en cuestión. Nadie puede decir que los textos estén mal impresos. La letra es clara y las ilustraciones no solo son abundantes, sino de buena calidad. Sin embargo, físicamente, tienen un defecto que me parece de importancia capital. Al examinar mis experiencias, creo recordar claramente y sin temor a equivocarme que el interés en el estudio y la idea de progreso escolar estaba íntimamente ligada a la apariencia exterior de los textos. Al final de un año se dejaba a un lado con gran satisfacción los libros viejos y al principio del siguiente se abrían con gran interés los libros nuevos, que eran diferentes en el formato, la pasta, etc. Recorrer la primaria era pasar en estudiar en libros para niños a estudiar en libros para adultos. A los de mi generación nos hubiera parecido espantosamente aburrido pasarnos 6 años frente a textos que hubieran tenido la misma portada. Portada que es, en mi opinión, feísima. Una mujer vestida de blanco, con una bandera en la mano y cara de aburrida que no se da cuenta de lo que ocurre a su espalda, donde una serpiente de plástico está siendo devorado por un águila monstruosa. ¡Oiga! Me dirán que el interés en los niños en formatos diferentes es un prejuicio del pasado. Y más les vale, porque ahora todos los libros son iguales. ¿Que sale más barato hacer todo parejo? Desde luego. ¿Que así es la pintura mexicana? También de acuerdo, desgraciadamente. En cuanto a lo de adentro, debo decir que noto con no poca sorpresa que se siguen los mismos procedimientos que se seguían en mi época, que consiste en dar al alumno un panorama plano y general del mundo, tan lleno de datos que se olvidan inmediatamente. Por ejemplo, los principales jefes de la Revolución Francesa fueron Mirabeau, Danton, Marat y Robespierre. No se sabe en qué estaban de acuerdo y en qué en desacuerdo, ni se sabe cómo murieron y quién mató a quién. Eso que se los enseñan en la secundaria. Mientras tanto, apréndanse los nombres de la clase y olvídenlos inmediatamente. Siguiendo este examen superficial, encuentro en otra parte del libro de historia de 6º año lo siguiente. Todos sentimos como nuestros los descubrimientos físicos y matemáticas del alemán estadounidense Einstein, la pintura del español Picasso o del mexicano Orozco, la poesía del indio Tagore, la música del ruso Stravinsky y así todo lo demás, pero sentir como nuestro algo
que evidentemente no es nuestro y que además lo más probable es que no conozcamos ni entendamos, es una emoción simplemente subjetiva y hasta cierto punto poco recomendable. ¿Por qué entra como dato en un libro de texto? Claro que el maestro sirve para aclarar dudas. ¿Cuál es Picasso, maestro? Ese que pinta monas con 3 ojos. A mí el tren me dejó marcado, más profundamente que ningún otro medio de transporte. La sensación de misterio y aventura que me produjo el primer viaje en tren no tiene paralelo en mis viajes en autobuses, aviones o barcos. No, del tren todo me fascinó, desde el boleto escrito con letra ilegible hasta el oficio de los garroteros. Hombres que van pasando de un lado a otro, recogiendo las tarjetitas que dejaban en un ganchito encima de cada asiento y dejaban también las lámparas encendidas en pleno día. La primera noticia que tuve del Pullman la obtuve de la boca de mi primo Paco Rubio. Si aprietas por ahí un botón, aparece un camarero, me decía. Cuando fue mi turno de viajar en Pullman, no había camareros, ni me atreví a tocar el timbre. En cambio, yo quedé deslumbrado por el rito de la mañana. Hice cola para lavarme entre señores en camiseta. Tenía que estar uno muy atento para no meter la pata. Cada uno se rasuraba, se lavaba, enjuagaba el lavabo y lo secaba minuciosamente, hasta que no quedaba rastro del uso. Y hoy en día esa costumbre ha desaparecido. Actualmente quien no deja por ahí un pelo, deja el jabón embarrado. Quedé convertido al trenismo. En mi viaje en Europa por 1947, el tren fue no solo el medio de transporte, sino la fuente de recuerdos indelebles, sobre todo en Italia. Alguien, sospecho yo que los franceses, se había llevado gran parte del material rodante por conceptos de reparaciones de guerra. En Italia, un vagón de segunda decía, vale per prima, y uno de tercera decía, vale per seconda. Y cuando nos tocó a todos nosotros, que éramos todos los pasajeros, viajar en tercera, nos tuvimos que acomodar en unos furgones de carga que estaban cerca de las máquinas. Las máquinas tiraban carbón y lo dejaban a uno negro. Entre Génova y Roma tardamos unas 16 horas. En el viaje nos dimos cuenta que nuestros compañeros llevaban consigo unos bultos que al desatarlos sacaban pescado frito del cual estuvieron comiendo 3 veces hasta que no quedaron más que las espinas. Cuando llegamos a Venecia, en la estación nos dimos cuenta que los demás pasajeros habían llegado más temprano. El tren estaba tan lleno que cabíamos todos nosotros, pero no cabían nuestras cosas. Tuvimos que colgar nuestras mochilas debajo de los furgones, entre las ruedas. Saliendo de Caoba, alguien se había caído del tren. Nos estaban diciendo, ¡ha avuto un accidente! Y cuando el tren se paró por hora y media a medio llano y en la medianoche, alguien que estaba en uno de los furgones de carga en el techo se puso a cantar, ¡Oh, sole mío! No repetiré ese viaje por gusto, pero me alegro de haberlo hecho. En la estación yo también veía unos vagones de carga que es de la Compañía Internacional de Wagon Leeds, con compartimentos de caoba, en la que unos plutócratas en camisón se acomodaban para irse a dormir. Tanto me habían impresionado estos vagones que 20 y tantos años más tarde yo me empeñé en viajar en uno de ellos. Y fue una gran decepción porque son incomodísimos. A diferencia de Europa, ser partidario del tren en América fue como empeñarse a viajar a lomo de dinosaurio. Después de una temporada en Santa Cruz, California, mi mujer y yo nos dispusimos a viajar hacia México en tren. Y cuando llegamos a la estación, nos dimos cuenta que los boletos que me vendieron no se expedían desde 1952. Como que el tren de pasajeros no pasaba por Santa Cruz. Nuestro primer viaje fue en un camión Greyhound. En Salinas abordamos el tren de Los Ángeles
y los que iban allí parecían sacados del Museo de Cera. Afortunadamente para los partidarios del tren, la crisis petrolera está destinada a revivir nuestros ferrocarriles. Por lo mientras en Inglaterra, todo ese dinero que iba a ser invertido en supercarreteras va a ser invertido en ferrocarriles y pronto va a llegar el turno a nuestros trenes. ¿Será posible que algún día la empresa llegue a convencerse que la empresa que está administrando es un servicio necesario y no un cadáver? ¿Podrían algún día los ferrocarrileros darse cuenta que los trenes tienen otra función que alimentar a los miembros del sindicato? Misterio. Hace unos días encontré en la calle a un antiguo compañero de la escuela, quien después de los saludos convencionales y al llegar a la pregunta obligada de ¿qué te has hecho?, me informó que estaba a punto de ir a radicarse a una ciudad fronteriza, en la que el gobierno ha invertido y seguirá invirtiendo una millonada en un intento de convertirla en un paraíso turístico. Un aeropuerto, 2 carreteras, un hipódromo, 2 mercados de artesanías y para mejorar la imagen que tienen de nosotros en el otro lado, una sucursal del Museo de Antropología, en la que se irán exponiendo poco a poco las piezas que están actualmente en la bodega de la matriz. Al oír esto, dicho con entusiasmo, comprendí con tristeza que nos estamos volviendo cada vez más aburridos. Estamos aplicando a la cultura procedimientos de cadena de supermercados. Por otra parte, es evidente que hemos llegado al punto en que solo los turistas y los niños de las escuelas, estos a fuerzas, visitan los museos. Esta situación se debe, en gran parte, a la idea pedante, solemne y equivocada, pero muy en boga en círculos oficiales, de que los museos son puritita cultura. Ahora bien, la cultura tiene el defecto grandísimo de que todo el mundo la admite en abstracto, pero pocos son los que están dispuestos a molestarse por adquirirla. La idea sola de entrar en un recinto consagrado, a ver estupendamente bien exhibidas 4 piezas del Chupatlán, con el acompañamiento obligado de 2 o 3 murales de algún pintor chambista de la escuela mexicana, es bastante para poner a bostezar a la mayoría de los mexicanos. Esta reacción automática se debe en gran parte a traumas. Al oír la palabra museo, en la mente de muchos mexicanos se forma la imagen de la directora en donde estuvieron en la primaria, dando explicaciones como esta que oí el otro día. Niños, guarden silencio. No quiero oír abejitas zumbando. Presten mucha atención. Como hemos entrado en el museo por donde no debíamos, hemos llegado ahora al lugar donde deberíamos haber llegado. Esta sala, niños, se llama la Sala de la Conquista. ¿Por eso bostezamos? Pues bien, la cultura es la gran cosa. Pero hay que reconocer que la gente entra a los museos o a fuerzas o por curiosidad. Por otra parte, hay que admitir que nuestro país, a pesar de ser repleto de maravillas, según afirman los extranjeros que vienen a visitarnos, cada vez que tienen que pronunciar un discurso, hay más museos que objetos dignos de ser exhibidos. Pero esto no debe desanimarnos, no tiene ninguna importancia. Una de las experiencias más misteriosas y por consiguiente más satisfactorias que he tenido en este aspecto ocurrió el día en que mi mujer y yo pagamos por visitar el claustro de un convento del siglo XVI. Subimos la escalera de proporciones nobles y al momento de pisar el último escalón, oímos, retumbando entre las bóvedas, los ladridos de un perro que nunca vimos, pero que imaginamos enorme y furioso. Nos quedamos un rato indecisos, pero como los ladridos continuaban, optamos por bajar las escaleras que acabábamos de ascender, pasar junto al que acababa de vendernos los boletos y salir al atrio, en donde nos tomamos una cerveza. Pagamos 4 pesos por no ver nada, pero recuerdo el episodio del perro con mayor satisfacción que si hubiéramos podido estudiar con toda calma los 4 pedazos de retablo polillado que adornaban la parte superior de ese claustro. ¿No es más interesante ver la tina donde se bañaba la emperatriz Carlota y la cama donde dormía que los retratos de todos los virreyes que hubo en la Nueva España? En efecto,
Es más interesante, aunque sea menos informativo. Cuando yo era niño, era casi obligación llegar a Puebla y visitar el convento Santa Clara, en donde vivieron ocultas, en tiempos de persecución, varias docenas de monjas, que acababa de ser descubierto por un aviador ateo. Lo de adentro era admirable por ser una casa de 3 patios que logró pasar inadvertida varios años. Pero lo expuesto solo puede interesarle a un experto en ornamentos. Lo que vale la pena, en cambio, era la entrada, por un estanquillo y a través de la alacena giratoria. En Puebla también está la Casa del Alfeñique, que es un museo que vale la pena ser visitado, nada más por el susto que da encontrar, al pasar de un cuarto al siguiente, al general Obregón sentado en un sofacito. Pero de museos amables, en Guadalajara están los 2 mejores que he visto. En uno de ellos se encuentran los huesos del mamut de Santa Clara. O Santa Rosa. ¡Ah, Jalisco! Este museo está en un cuarto. Contiene, además del celebrado mamut, varias quijadas de mastodonte y los huesos de la pata de un camellito minúsculo, que en vida debió tener las dimensiones aproximadas de un Cocker Spaniel. El otro es el Museo Regional de Jalisco, en el que entre varias cosas notables puede verse un coche de caballos que fue donado al museo por una de las grandes familias de la localidad, junto con una leyenda de cerca de 1000 palabras, que contiene no solo la historia del coche, sino la del otro que le era gemelo, la de la familia que lo mandó a hacer, y la de la tela de los forros con que estaba tapizado por dentro. En esta temporada, las lluvias socavaron el adobe de una barda que queda cerca de mi casa, y esta se derrumbó. Al ver el desperfecto y el terreno que había quedado al descubierto, uno de mis vecinos comentó, o sea, tipo de que esto es un buen lugar para hacer un rinconcito cívico. La observación me puso a pensar y me metió en una cadena de reflexiones que pues vengo a explicarte, ¿sí? O sea, en primer lugar, debo admitir que no sé qué pasó por la mente de mi vecino al hablar de rincones cívicos. Probablemente a niños cantando esto de que amo a todo matar y heridero, o un cuarteto de aficionados tocando Bach, o bien la Paulina y Germán del Rumbo recitando los inolvidables versos de Celestina Pesado. Sí, porque, o sea, para mí la idea de rinconcitos cívicos evoca otra clase de imágenes. Sí, tipo de que traperos recalentando sopa de fideo en una lata de aceite de coche. Sí, o trabajadores jugando flotón en horas hábiles. O las parejitas de la secundaria, sí, la que está enfrente, preparándose para algo que no va a llegar a consumarse. La verdad es que desde hace mucho tiempo tengo la idea de que los mexicanos como entes comunales somos un fracaso. Esta idea, que ha tenido comprobación científica, pero me vino a mí por primera vez en el rancho de San Roque, sí, cuando fui de vacaciones, con motivo de la fiesta de Santo Patrono. Sí, pues, o sea, los mayordomos de la fiesta anduvieron y lograron juntar una buena cantidad. Los cohetes empezaron a tronar desde antes de que amaneciera. La orquesta empezó a tocar antes de que rayara el sol. Y siguieron los cohetes tronando y la orquesta tocando hasta ya bien entrada la noche. Pero debo de darles un punto bueno, porque estas dos cosas fueron las únicas que salieron bien. Y que a mi modo de ver las cosas, pues como que sí tuvieron algo festivo. Porque, o sea, la misa de los 3 padres. Sí, y luego el sermón larguísimo, o sea, lo aventaron al triple. Los hombres que forcejeaban y luego las mujeres enrebosadas y que jijiji, jajaja, muertas de risa. Luego los niños jugando a que se arrojaban piedras y luego ya se descalabraban y ya estaban llorando. Sí, las fritangas, las aguas frescas. Ay, y por último, sí, la pastorela, que todos vimos, ninguno oyó y ni entendió, sí. Fueron los elementos que cualquier festejo hubiera podido prescindir. Otro momento cívico bochornoso que me tocó presenciar, pero este sí ya fue, o sea, fue de orden internacional. Me pasó en Francia, sí, en una reunión de los Boy Scouts. ¿Sí te acuerdas que mi papá metió ahí? Sí, lo odié. Bueno, como la delegación de cada país tenía que participar en los espectáculos que se efectuaban todas las noches en las fogatas, el jefe del grupo mexicano, que era de Uruapan, escogió la danza de los viejitos y la de los concheros. Dice que para presentarle a los europeos la esencia de nuestra nacionalidad. El espectáculo se ensayó, sí,
Sí, tuvieron varios meses para ensayarlo. Lo ensayaron en un salón que les prestaron y que tenía piso de duela, y alcanzó una precisión notable y un ruido rítmico semejante al que hubiera producido 100 tambores. Desgraciadamente, no se tuvo en cuenta que en las fogatas no hay tablado, sino tierra, por lo que el día de la presentación, los lanzantes levantaron una polvadera que los hizo invisibles. Sí, probablemente fue lo mejor que les pudo haber pasado, puesto que los danzantes, faltos de apoyo de sus pasos retumbantes, perdieron el ritmo y parecían trompos chocando unos contra otros. En este caso podemos decir que el terregal fue el velo que cubrió pudorosamente la esencia de nuestra nacionalidad. Sí, mira, prueba este. Sí, está muy bueno. Nuestra incapacidad para actuar de forma comunal se pone de manifiesto con bastante claridad cuando cantamos. Todo parece indicar que las mexicanas solo pueden cantar cuando están lavando la ropa o bien cuando están en la bola a bordo de un avión que va rumbo a Europa y saliendo de Valle de México. Sí, me encantó ese viaje. Hay que repetir. Qué lejos estoy de aquí y Bichota son las canciones más socorridas en estos momentos. Los hombres, por su parte, solo cantan cuando están borrachos o ya viene toda la noche o cuando ponen a Luismi. Cada vez que se trata de cantar en un acto cívico o en conjunto, nos invade la emoción llamada mu. A esta característica nacional se le debe probablemente el poco éxito que tienen las zarzuelas en México. Sí. En las representaciones de obras de este género siempre hay un momento en que para levantar el ánimo al público y para que descansen los actores o que para dejen de hacer el ridículo, bajan un telón, sí, bien bonito, parece que le arrancaron las cortinas a su abuelita, que tienen escritas las letras de las canciones, y entra un animador y trata de hacer cantar a la gente que está en la luneta, sí, ayudado por la orquesta y por un circuito luminoso que está proyectando el telón, sí, y va saltando de verso en verso para indicar cuál es el que hay que cantar, sí, como si fuera un karaoke. Al que a alguien se le haya ocurrido poner en práctica esta idea es indicio de que en otros países sí tiene éxito, porque en México no, es un desmadre en México. Y el animador, español siempre, va diciendo: vamos, cantad todos, pero con más entusiasmo. ¿Qué os pasa? Vamos, que se ha comido la lengua el ratón, vamos. Sí, bueno, voy al baño rápido, ¿eh? Cuando yo cruzo una calle, yo tengo especial cuidado en respetar el derecho de paso, que según una ley no escrita, pero por todos aceptada en nuestra sociedad, tiene la multitud de prógnatas chimuelos que circulan a 80 kilómetros por hora en cochecitos que están al borde de la descompostura. Es que ellos llevan la siguiente frase en mente: ábranse, güeyes, que es que lleva bala. Pero yo cuando me subo en un camión, yo tengo especial cuidado en respetar el derecho que tiene un impulcado a encender su radio portátil a todo volumen y quedarse dormido inmediatamente. Y esto lo hago no porque existe una ley al respecto, ni escrita ni aceptada, no, sino porque yo no quiero entrar en una discusión en donde mi enemigo va a esgrimir un argumento tan contundente como el derecho que el pobre tiene a divertirse. Y es porque hace muy poco, y muy a mi pesar, yo tuve que intervenir en el caso de un vecino paracaidista que andaba matando a un perro a palos. Mira, amigo, es que yo le expliqué que está usted viviendo entre gente decente, y eso quiere decir que tiene usted derecho a matar a su mujer, a su hijo y a su perro, siempre y cuando los vecinos pues no digamos nada. Y es que ya antes había golpeado a su mujer y a su hijo, pero el perro hizo mucho más ruido. Y estos ejemplos yo los he puesto para fundamentar lo siguiente que voy a decir, que no es por accidente que la frase célebre "el respeto al derecho ajeno es la paz" haya sido inventada por un mexicano ilustre. Si nuestra sociedad ya estaba destinada desde tiempo inmemorial a producir semejante joya del sentido común. Y oye, no es porque seamos un pueblo especialmente respetuoso del derecho ajeno, sino porque somos especialmente conscientes del propio.
pero aunque subjetivamente todos sepamos que tenemos los mismos derechos que el más pintado, en el plano objetivo la cosa cambia. Y aquí yo vuelvo a referirme al primer ejemplo que puse. Porque aunque yo sepa que en mi fuero interno yo tengo tanto derecho a pasar como el pobre Rachimuelo, yo le cedo el paso porque él va en coche. Y si yo cruzo, pues me atropella. Y esta solo es una de las 10 millones de pequeñas humillaciones que sufrimos a diario todos los mexicanos, porque sabemos que todos tenemos los mismos derechos, pero muchas veces no estamos en condiciones de exigir que se nos respete. Un albañil borracho y un licenciado borracho van a ser iguales a los ojos de Dios, pero no los de la policía. Mire, por ejemplo, todos los habitantes de la Ciudad de México tenemos derecho a construir nuestras casas como se nos dé la gana. Pero claro, el Departamento de Urbanización tiene derecho, en muchos casos, o cuando menos actúa como si lo tuviera, de decirnos de qué tamaño hay que hacer las ventanas y cuál es la altura máxima que debe tener el último piso. De tal manera que el futuro propietario se encuentra ante la disyuntiva de hacer la casa según la voluntad de los técnicos del Departamento de Urbanización o de no hacer nada. Al resignarse, aceptan la primera alternativa, le van y explican a sus amistades de que, ay, es que yo no me quiero poner a patadas con el departamento. Y este solo es otro caso de respeto al derecho ajeno, según lo entendemos los mexicanos. Y hemos llegado a una conclusión. Todos los mexicanos somos iguales y tenemos los mismos derechos, pero al mismo tiempo estamos viviendo en una sociedad de castas. Y la adaptación al medio consiste en que se nos sequen los derechos como ramas en un árbol viejo, de acuerdo con la casta a la que pertenecemos. El último derecho que se nos seca es el de quedarnos dormidos en la vía pública. Mientras esto ocurre, en los estratos inferiores de la sociedad, en el otro extremo, en los superiores, allá los derechos son infinitos, inviolables y llegan a extremos heroicos. El presidente municipal de San Miguel Allende, por ejemplo, cree que tiene derecho a no ver barbones y melenudos sentados en la plaza que queda frente a Palacio. Y pasando del pensamiento a la acción, pues cierra la plaza con la policía, me copa todos los melenudos y manda a traer 2 peluqueros. En cuestión de horas se acabaron los melenudos y ahora hay rapados. Y si hay alguien que crea que tiene derecho a dejarse crecer el cabello tan largo como le dé la gana, pues que se lo vaya a decir al presidente municipal, que para eso tiene sus policías y sus peluqueros. Pero esto que ocurrió hace unas semanas, no es más que la primera parte de la historia, porque no todos los rapados eran parias. Había varios hijos de sanmiguelenses importantes y un psiquiatra que lo único que tenía de paria era lo extranjero y el no hablar español. Y el caso es que después de ejercer sus derechos, el presidente municipal ya dio un paso atrás. Ya empieza a dar explicaciones. Ahora me dice que me rapó todos los barbones por ser ellos vagos y malvivientes. Y se le está olvidando que las barbas, eso es cuestión de moda. Y que a través de los años, la rapada también le hubiera tocado a Einstein, y a Stanley, a Livingston, a Lincoln, a Cervantes, a Lope de Vega. A Cortés no te digo porque se lo hubieran linchado, pero a Colón, a Carlos V, y si nos vamos muy lejos, a Cristo, con sus apóstoles, en el supuesto de que hubieran ido a San Miguel. Pues claro está. La noche de los tiburones duró más de un año. Los tiburones eran doña Amalia Rejego de Cándamo y Begonia y el doctor Drácula. Eran tiempos en que bastaba echar una ojeada a mis finanzas para saber que yo era protomártir. Abría un agujero para tapar otro. Estaba yo pidiendo prestado dinero al 1,5 para pagar un dinero prestado y vencido al 1. Vinieron a ver la casa que yo ofrecía en garantía. Les pareció monísima y yo un caso perdido. Yo usaba alpargatas en aquella época. El doctor era de mancuernillas y doña Amalia de velito y sombrero. Supe lo que me esperaba cuando el notario leyó la escritura. Si me atrasaba un día en el pago de intereses, tenía que pagar moratorio sobre el capital. Es decir, si el día último debía 1,050, el día primero amanecía debiendo 1,050, más 700, más 1,050,
Total, 2,800. Si me atrasaba 2 meses, embargo. Una vez puesto el embargo, los intereses subían al 2,5, retroactivos, más gastos de juicio, etc. Si no me gustaba lo que me estaban leyendo, nomás era cosa de no firmar, sacar la cartera y pagarle al notario los 3,000 pesos que le debía por echar a perder una hoja del protocolo. Era como uno de esos juegos en que tira uno canicas con una jaladera de resorte. Se encienden focos y aparecen en una pantalla números exorbitantes, que son los tantos que va uno haciendo. No más que en vez de tantos, aquí eran señales de que me estaba quedando en la miseria. En año y pico de deber 70,000, pasé a deber 140,000. Me les escapé a los tiburones al cuarto para las 12, cuando ya se sentían dueños de mi casa. Esto ocurrió gracias a mis amigos. Después de este manifestado, llegué a la playa. Era una institución hipotecaria que no voy a nombrar. Nomás voy a decir que tiene oficinas en Reforma. El día en que firmé la nueva escritura, se presentaron doña Amalia y el doctor Drácula a que les diera su cheque. Dicen que estas hipotecarias son muy sinvergüenzas, dijo doña Amalia, que era completamente imbécil. Hasta me dio risa. Durante 10 años estuve encantada. Pagaba mis mensualidades con la puntualidad que puede esperarse de quien no tiene entradas fijas. Cuando un mes no pagaba, al siguiente pagaba 2, más los moratorios, que rara vez pasaban de 30 pesos. Cuando se me juntaban 3 meses, me mandaban una carta. Preséntese con la señorita Canuto. La señorita Canuto era la empleada más fea de toda la institución y la más chocante. Estaba que ni mandada a hacer para aterrorizar morosos. Tenía el pelo rizado a fuerzas y una cara de portamonedas doble, con las ojeras pintadas de verde. Yo le suplico que me espere, le decía yo. Tiene usted hasta el día 15 de plazo. Acabé por ponerme al corriente con tal de no tener que verla. El servicio en esta institución nunca ha sido gran cosa. Una vez se me ocurrió pagar 6 meses adelantados y se produjo tal caos que mis recibos nunca volvieron a estar en orden. Cuando pregunta uno algo por teléfono, la bocina pasa por 20 manos antes de llegar a la de alguien que sepa la respuesta. O sea, con todo, tan satisfecha estaba yo con la institución que cuando ensanchamos la casa, volví a sacar otra hipoteca con ellos. Todo siguió como siempre. Hasta el viernes pasado. Llegué a pagar. Me formé en la cola y noté ciertas irregularidades que debieron darme mala espina. A la cabeza estaba una señora con pantalones verdes y una prenda entre bata de maternidad y guayabera, con hongos estampados del tamaño de una coliflor, que no entendía las cuentas que le hacía el empleado que estaba detrás del mostrador. Otra mujer de negro se acercaba al empleado y le decía, «Pero es que esto nunca había sido así». A otros 3 que estaban formados les preguntaron, que no habían visto la circular. Estaba en el mostrador. Ellos la leyeron y se fueron sin pagar. Cuando pedí mi cuenta, me dieron un mordisco que me dejó temblando. Resulta que esta institución tan honorable está aplicando los mismos métodos que los tiburones de antaño. Paga uno el día último o bien el día primero amanece debiendo la mensualidad, más el 1% sobre el capital, el vencido y el no vencido. Es decir, que en vez de los 30 y tantos pesos que pagaba yo antes, tuve que pagar 1,057. Que así está en el contrato, dice la circular. De acuerdo, no hay contrato que no esté lleno de iniquidades, pero en los 13 años que tengo de pagar hipoteca no se había aplicado este párrafo. Y ahora que lo aplican, no dan más aviso que esta circular fechada en diciembre. El día 15 de diciembre no estaba sobre el mostrador, que avisa que a partir del 1 de febrero, o sea, ¿no meritaba esto un aviso por correo electrónico? Porque digo, ya todo el mundo usa correo electrónico. ¿Será el principio de otra noche de los tiburones? ¿Será que doña Amalia Rejego de Cándamo y Begonia y el doctor Drácula compraron la institución? El momento me parece de lo más inoportuno. El mismo día que el presidente Obrador andaba en Veracruz defendiendo a los pobres,
dándole becas a los ninis, regalando despensas. Aquí en el norte, las instituciones semioficiales nos daban tarascadas a los semipobres. En los 43 años que tengo de vida, no se me ha ocurrido un solo buen negocio. Esto que estoy por platicarles va a las personas que son como yo, es decir, que no tienen imaginación mercantil y que, sin embargo, tienen necesidades y ambiciones desmedidas. En ello recojo los frutos de una investigación que he llevado a cabo para responder a la pregunta que todos queremos saber la respuesta. ¿Cómo hacer dinero? Una de las maneras de hacer dinero que me parece bastante original consiste en comprar un tanque de oxígeno y un inhalador e irse con ellos los lunes por la mañana al club de banqueros a resucitar crudos. Otro buen negocio que descubrí en mi investigación consiste en organizar sociedades, de lo que sea, exalumnos, agentes viajeros, de hombres de empresa, lo que sea. No es necesario que tenga uno nada en común con los asociados. Uno es el organizador y el que cobra las cuotas. ¿Qué es en lo que consiste el negocio? Propiamente dicho. Este negocio está basado en el prurito que todo el mundo tiene de asociarse y en la idea completamente errónea de que la unión hace la fuerza. También se puede abrir un despacho que tenga en la puerta un letrero que diga consultorio médico o análisis clínicos y en cuyo interior se vendan certificados. De lo que sea, de vacunación contra la viruela, no la vacuna. Esa es gratis y se consigue en otro lado del certificado. De defunción, de incapacidad, de lo que sea. Las personas modestas y de aspecto desarrapado pueden mandar imprimir en unas hojitas unos versitos que empiecen. Queridísimo patrón, venimos a molestarlo y que termine como se le ocurra a cada quien, de acuerdo con su aspecto. El camionero de limpia, el velador de la cuadra, el encargado del servicio de aguas, el supervisor de drenajes, quien sea. Cabe advertir que el oficio que se elija debe reunir dos condiciones. Debe ser abstracto y al mismo tiempo parecer de omnipotente para que los dueños de las casas en que se distribuyan las hojitas crean que les va a faltar agua si no sueltan los centavos. Antiguamente se usaba andar por las calles pidiendo dinero para ir a pagar una manda en San Juan de los Lagos. Esto, huelga decir, pues no es un buen negocio, porque la gente es muy poquitera con sus limosnas. Es mucho más conveniente vender suscripciones de revistas inexistentes. Este negocio, como la mayoría de los que estoy describiendo, empieza en la imprenta. Se inventan los nombres de 5 revistas que cumplen una gama amplia de gustos y se mandan a hacer bloques de esqueletos de recibo con el membrete de cada una de ellas. Si la que abre la puerta de la casa es una anciana, le ofrece uno la suscripción al Mensajero del Año Mariano. Si en cambio el entrevistado es un hombre de negocios, le ofrece uno otra publicación. Por ejemplo, Oasis Fiscales, que explica el operador, es una revista de circulación limitada que contiene artículos escritos por expertos que han dedicado la vida entera a estudiar los agujeros que tienen los sistemas fiscales en los diferentes países. Un buen negocio que se me ocurre en este momento consiste en ir a una sastrería militar, mandarme a hacer un saco color chocolate, unos pantalones de montar color chicle, ponerme un casco en la cabeza, unos anteojos verdes e irme a parar junto a una motocicleta en un crucero peligroso. A ver quién cae. También se puede comprar un terrenito junto a una carretera y construir en él una casita sin ninguna pretensión. Cuando esté terminado, se le pone afuera un letrero que diga caseta fiscal. Puede uno pasar por las casas a decir que está mal la instalación del gas y cobrar multa. O bien, decir que el sello del medidor de la luz ha sido violado. O que la casa se sale del alineamiento y va a ser necesario enderezarla. En las casas de departamentos puede llegar uno con un portafolios y notificaciones de desahucio. O emplazamientos de embargo. También puede entrar uno a los restaurantes a decir que las instalaciones sanitarias están defectuosas.
Otro negocio que me parece que sería fantástico consiste en alquilar un local en una calle no muy céntrica y amueblarlo con muebles sacados del Montepío y una caja registradora último modelo. Afuera se pone un letrero muy escueto que diga, por ejemplo, caja recolectora número 5. Y nada más. Dejar que la gente llegue a pagar. Otro negocio que no tiene pierde consiste en vender terrenos de la nación. Pero este ya es bien sabido y no tiene nada de original.